Esta es la práctica 1 en donde veremos el sensor de temperatura, en este caso el M35. Objetivo específico: programar la tarjeta de desarrollo para que el sensor de temperatura detecte la temperatura actual. Implementar una pantalla LCD para mostrar en tiempo real las lecturas de temperatura detectadas. Y objetivos generales es desarrollar un sistema de medición de temperatura utilizando un termistor LM35 y mostrar los datos en un tiempo real en una pantalla LCD. El sensor LM35 que utilizamos en esta práctica es un dispositivo que convierte directamente la temperatura en una señal de voltaje donde cada 10 milivolts corresponden a 1 grado centígrado. A diferencia de otros sensores, no requiere calibración externa y ofrece una presión de más o menos 5 grados, dentro de un rango típico de operación de menos 55 grados a 150 grados Celsius. El LM35 es ideal para aplicaciones donde se necesita medir temperatura de forma sencilla, ya que su salida analógica es lineal y proporcional a la temperatura, eliminando la necesidad de cálculos complejos para la conversión. Y también ocupamos la pantalla LCD, que significa Liquid Crystal Display. Es un dispositivo de salida que se utiliza para mostrar información en tiempo real de forma clara y precisa. En este caso se emplea para visualizar la temperatura medida por el M35. Estas pantallas son muy utilizadas en sistemas embebidos debido a su bajo consumo de energía y su capacidad de mostrar información al usuario final en formato alfanumérico. Bueno, ahora mostraré el programa de la práctica 1 y de la práctica número 6. Estas dos están muy relacionadas, ya que utilizamos el LM35, solo que en la práctica número 6 es como una versión mejorada, porque implementamos la pantalla LCD para visualizar los valores de la temperatura. En el programa de la práctica número 1 tenemos una variable start_int ADC, que está declarada en el events, la mandamos a llamar de allá. Una variable entera llamada temperatura, y dentro del cuerpo del programa inicializamos el ADC, y dentro del bucle infinito for tenemos que la temperatura es igual a 3.22 por la lectura del ADC. Ese cálculo se realizó previamente en clase debido a las características del LM35 para que nos diera una lectura verdadera. En el events tenemos la variable ADC-LM, y en el cuerpo del programa inicializamos la lectura del ADC. Ahora sí que el ADC lo configuramos al puerto PTC2, y ahí es donde conectamos nosotros nuestro LM35, de donde se toman los valores analógicos de la temperatura y se procesa. Para cuando corremos el programa podemos visualizar el valor de la temperatura dentro del debugger. Después en la siguiente práctica, que es la número 6, tenemos el siguiente programa. Para empezar tenemos estas variables, que es LCD, que es para todas las configuraciones para nuestra pantalla de LCD, un wait para darle un delay al programa, un till, que este sirve para convertir el valor del contador y almacenarlo en el buffer. Esto convierte esos valores en tipo cadena. Y el ADC, que se utiliza para convertir nuestro convertidor analógico digital. Bueno, dentro del programa declaramos unos arreglos, uno llamado contador. Aquí tenemos el buffer, que es el arreglo para la asignación de los caracteres. Tenemos una variable startInt, que es creada en el events para el ADC. Tenemos esa variable intemperatura, que es una variable para la temperatura. Otro arreglo para colocar los caracteres. Dentro del cuerpo del programa limpiamos la LCD, inicializamos el ADC, y dentro del bucle infinito for tenemos esta función que sirve para escribir en la primera fila la palabra contador. Esta función, como ya lo expliqué, sirve para convertir los valores del contador en tipo cadena que se almacenan en el buffer. Esta función LCD, goToXY, es para mover el cursor en la primera fila y en la columna 11. Y prácticamente se estaría escribiendo ahí el valor que está almacenado en el buffer. Y se va incrementando nuestro contador. Después tenemos las mismas funciones, pero ahora escribimos temperatura, igualamos el valor de la temperatura a lo que se está leyendo en el sensor del LM35, y convertimos los valores de la temperatura y los almacenamos en nuestro arreglo de ADC. Y ahora sí que esos valores se van a escribir en la segunda fila y en la columna 13. Posteriormente, en la fila 2, columna 15, se pone este símbolo para indicar que son grados centígrados, grados Celsius. Y le damos una pausa de 100 milisegundos para que se vaya actualizando los valores de la temperatura. Y en el events simplemente tenemos la variable ADC y la inicialización para que nos lea los valores del ADC. Y en el ADC igualmente lo tenemos en el PTB0, que ahí es donde conectamos nuestro LM35. Ahora vamos a la explicación y de manera física para que se vea la implementación de este programa. Bueno, estamos en la práctica del LCD. Tenemos el sensor de temperatura que nos muestra en la pantalla la temperatura. Actualmente tenemos una temperatura de 17 grados, pero por obvias razones de que nos encontramos en el laboratorio, estamos 2 grados más arriba. Por la cantidad de gente que hay, sube la temperatura. Bueno, tenemos aquí el circuito, el programa ya cargado, y lo vamos a iniciar.
Ahora, con el encendedor vamos a aumentar la temperatura y veremos cómo cambia en el LCD. Y en conclusión, se desarrolló un programa funcional que permitió convertir correctamente las señales del termistor, además de conectar la pantalla LCD de manera eficiente para monitorear la temperatura en tiempo real. Durante las pruebas, al elevar la temperatura utilizando un encendedor, el sistema respondió adecuadamente, mostrando un incremento en la temperatura detectada, logrando así los objetivos deseados.